Ok. Bueno, vamos a irnos a la página 54 de nuestro libro, ¿sí? Y el tema de hoy se llama Sé investigar, ¿sí? Sé investigar. Ahorita vamos a leer. Diversas fuentes para obtener la información que necesitas. Entrevistas a mis familiares y profesores. Fotografías, textos escolares y otros. Establecer relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y proponer respuestas a tus preguntas. Muy bien, gracias. Actividades que te permitirán elaborar un cuento sobre alguna de las técnicas de la civilización maya. Con este cuento podrás explicar a tus compañeros en qué consiste dicha técnica, sus usos y aportes para nuestro tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, acá abajo ya tenemos, dice, explora fenómenos. Selecciona uno de los siguientes temas para tu trabajo. Para ello, marca con X la opción que te llame más la atención. Que más te llame la atención. Y tenemos producción de estoco para decorar templos. Elaboración de herramientas de obsidiana. Uso de la quema y rosa para la agricultura y uso del telar para la elaboración de vestimenta. Ok, entonces vamos a marcar con una X el que a nosotros más nos interese. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me va a interesar el uso del telar. ¿Sí? Entonces lo voy a marcar con una X. Ustedes marcan el que a ustedes les llame más la atención. Luego en la parte de abajo dice, elige cómo vas a trabajar. Como nosotros estamos trabajando desde casita, no podemos hacerlo en parejas ni en grupos de 3. Entonces vamos a marcar individualmente. ¿Sí? Marcamos individualmente. A ver. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que en nuestro cuaderno, vamos a sacar nuestro cuaderno de medio social, cuaderno. En el cuaderno vamos a hacer 2 preguntas. Vamos a colocar esas que están ahí, las que están en el ejemplo. ¿Cuáles son las características de esta técnica? ¿Sí? Estas que están acá. ¿Cuáles son las características de esta técnica? Y esta técnica favorecía o perjudicaba al ambiente. ¿Por qué? ¿Sí? Y eso las vamos a investigar para responderlas. Y vamos a utilizar documentales, enciclopedias, textos, bibliotecas u otros, ¿sí? Pueden utilizar también solo el internet. Ahora, si tienen algún libro que está relacionado con el tema que ustedes eligieron, también pueden sacar información de ahí. A ver. Ahora, ya quedamos claros con el nombre de la técnica, ¿sí? Colocamos el tema que nosotros elegimos. Ahora dice, esta técnica consiste en ahí nos va a servir la pregunta número 1. Cuando dice ¿cuáles son las características de esta técnica? Nos va a servir para responder esta, ¿sí? Donde dice, esta técnica consiste en. Ahora, a partir de esta técnica obtenían
Entonces, ahí nos va a servir la segunda pregunta que vamos a investigar, que dice, ¿esta técnica favorecía o perjudicaba al ambiente? ¿Sí? Entonces, aquí a partir de esta técnica obtenían que favorecía o perjudicaba, ¿ok? Y dicen, de estos conocimientos podemos aprender. Entonces, ustedes van a colocar ahí lo que aprendieron al investigar, ¿sí? Y luego vamos a hacer un dibujo de la técnica que investigamos, ¿sí? Luego en la parte de abajo tenemos un cuento, pero ese sí lo vamos a hacer aquí en clase, ¿sí? ¿Sí? Página 56. Mañana vamos a resolver la página 55. Ok, página 56 y aquí tenemos un tema muy interesante, que es el barro, ¿sí? El barro, como ustedes pueden ver ahí en su libro o en la pantalla, se hacen muchas artesanías de barro. El barro es un poco difícil de manejar, pero si lo sabemos manejar podemos crear cosas muy hermosas. A ver, vamos a leer lo que dice ahí del barro. A ver, arriba tenemos una pregunta muy importante que dice, responde, ¿sabes qué es el barro? Si ustedes saben qué es el barro, colocan sí, es esto y esto. Si no saben qué es el barro, colocan no, ¿ok? Por ejemplo, yo sí sé qué es el barro. Solo colocan si ustedes saben o no saben, ¿ok? Voy a colocar, es un tipo especial. Un tipo especial. Si ustedes conocen qué es el barro, pueden colocarlo en la pantalla. Si no conocen qué es el barro, solo escriben no. Un tipo especial de tierra. ¿Sí? Es un tipo especial de tierra. Vamos a dejar ahí. Si conocen qué es, pueden colocarlo en la pizarra o con sus propias palabras. Dice que, ahí en la lectura dice que formamos piezas artesanales, ¿sí? Ahí podemos ver soles, lunas, aves, floreros, jarras, ollas, cántaros y más, ¿sí? Podemos formar todo eso y aún más con el barro. Lleva todo un proceso, ¿sí? Debemos de preparar el barro correctamente para poder formar estas artesanías. No es solo de que hagamos, voy a agarrar esta especie de tierra y la voy a empezar a moldear. No, tenemos que llevar un proceso para poder formar artesanías con el barro. Ok, proceso que lleva la preparación del barro, ¿sí? Dice que para nosotros modelar el barro, tenemos que igual llevar un proceso y se hace con la combustión casera. ¿Qué es combustión? Combustión es la preparación, ¿sí? Por ejemplo, la combustión son los gases que produce el calor, ¿sí? Este barro lo tienen que poner a fuego, ¿sí? Para que sea esa especie de barro especial para poder modelar las artesanías. Ok, ahora abajo dice qué tipo de combustión se utiliza para cocer el barro. Ahora, tenemos A, natural, B, industrial y C, combinada. Bueno, el barro ¿será que es natural, industrial o combinada? El barro es natural, entonces vamos a marcar natural, ¿sí? Una línea. Y en la parte de abajo dice
¿Qué métodos se usan para elaborar artesanías? Tallado, moldeado y horneado. Aquí creo que en la lectura solo decía uno, que es de moldear, que es modelado, ¿sí? Y también menciona el calor, que es de pino y leña, que entonces ese sería horneado. El barro lo modelamos, ¿sí? Y para que el barro se quede de esa forma durita, lo tenemos que hornear. Y eso es cuando lo hacemos con el pino y la leña. Okay. Su casita o en casita de sus abuelitos o tías han visto alguna vez alguna artesanía, ¿verdad? Ya sea adornos en las paredes o tacitas de barro o platitos de barro o también los comales de barro, que sí, que algunas personas lo usan para echar la tortilla, ¿sí? Esos también son artesanías, aunque no esté ahí en una pared ahí solo así adornando y lo estemos usando, eso también es una artesanía. Ok. A ver. Adiós. Adiós. Que tengan lindo día. Adiós.